interna o campesina se puede definir como el desplazamiento que realiza una persona o un grupo de personas desde su lugar de residencia hacia otro lugar en el mismo país. Por un lado, se conocen las provincias ascendentes como aquellas que contienen recursos que permiten llevar a sus habitantes una mejor calidad de vida, en rubros como salud, educación o economía. Las provincias expulsoras vienen a ser aquellas áreas con un menor desarrollo, lo cual genera de que los habitantes de esta tomen la decisión de buscar unas áreas con un mayor desarrollo. A continuación vamos a explicar las 4 principales causas de las migraciones internas en el Perú. La primera de ellas es la industrialización de la costa. Un factor muy importante para la industrialización de la costa fue el desarrollo del sistema capitalista. Los sectores más importantes como el algodón, el azúcar y la harina de pescado, entre otros, se ubicaron en la costa. Asimismo, la constante demanda de mano de obra por parte de diferentes empresas costeras generó una creciente demanda de mano de obra. Sin embargo, con el crecimiento de la población se disminuyó el trabajo temporal en las plantaciones de la sierra, por lo que los habitantes de allí decidieron establecerse en provincias ascendentes, especialmente en Lima. En 1969, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se promulgó una ley, lo cual consistía en la transformación de la estructura del país, en sustituir los regímenes de latifundio y minifundio por un sistema justo de explotación de tierras, además que contribuya en el desarrollo social y económico. Incluso la adquisición de poder a la población marginada. En 1980, hasta inicios del presente siglo, la sociedad peruana vivió la tercera y más grande causa de migración. Esta fue denominada la guerra interna. Iniciada por grupos terroristas, dejaron en los habitantes de la sierra el temor de ser asesinados, no solo por miembros del partido, sino por las mismas órdenes que se le asignaban a los militares. Los estudios afirman que alrededor de 200.000 familias fueron desplazadas de su tierra de origen entre los años de 1980 y 1992, y para finales de 1985, dichos habitantes causaron un incremento de migraciones de un 16 a un 45%. Los protagonistas en estos años eran los partidos terroristas de Sendero Luminoso y MRTA, quienes con una estrategia en común, del campo a la ciudad, lograron entre ambos en su punto más alto atentados que abarcaban un 72% de la sierra peruana. La Organización Internacional de Migraciones ha declarado que la provincia de Madre de Dios se ha convertido en un depósito de oro en polvo, ya que se junta con otras sustancias las cuales contaminan de una manera atroz. Esta problemática es ocasionada debido a la existencia de la minería ilegal, la cual fue conocida hace muchos años como la fiebre del oro, que comenzó nuevamente con el aumento de migraciones internas que había disminuido desde los años 90. Alrededor de 40.000 personas comenzaron a emigrar a la selva peruana. En la actualidad la minería ilegal se expande y su extensión está relacionada con los movimientos migratorios de personas de poblaciones andinas que llegan a sumarse a los mineros informales que se encuentran en la selva del Perú. En el 2020 se dio una crisis sanitaria debido al COVID-19, la cual se expandió por todo el mundo. Las migraciones internas en el Perú comenzaron a subir de una forma exorbitante. Los peruanos retornaban a las provincias debido a que se inició la inmovilización social en todo el país. Se generó la llamada migración inversa, cuales los ciudadanos peruanos regresan a sus comunidades debido a la falta de medios de subsistencia y a las variaciones de la situación que se estaba produciendo. Las migraciones internas dejaron consecuencias a resaltar no solo en aquellas provincias de las cuales una gran parte de su población salió, sino también en las ciudades donde se asentaron, que más tarde que temprano sufrieron los efectos de recibir la cantidad de peruanos, generando cambios que veremos a continuación. Gracias a la investigación que Gustavo Llamada realizó en 2012, se puede apreciar el crecimiento demográfico que la costa experimentó debido al gran aumento de migrantes en las ciudades de mayor auge urbano. Las barriadas son el resultado de la ruptura de la legalidad, que trajo consigo un aumento del más de 20% de la población. Actualmente, se estima que con este sistema, casi 8 millones de peruanos contribuyen diariamente a la ampliación y dinámica del mercado interno. Gracias a ello podemos concluir que la industrialización y la muerte del campesinado en la costa fueron el primer paso para comenzar hacia la migración interna en el país, con lo cual muchos ciudadanos de provincia migraron a la capital para poder progresar. Todo ello desarrolló en lo que es el centralismo debido a la gran acogida de ciudadanos de provincia que llegaron a la capital y lo cual dio pie a la urbanización. ¿Cuáles
cuáles cree que son las opiniones de los limeños acerca de la migración de la gente de provincia a la capital. Considero que los limeños tienen una opinión sesgada de la gente que viene de provincia porque los consideran personas de clase baja social. Opiniones divididas, porque parte de los limeños, unas están a favor y otras en contra. Por la parte a favor, estas opiniones apoyan y defienden la migración de los ciudadanos de la sierra o selva, ya que entienden que la mayoría de ellos migran y sus lugares de origen en la búsqueda de buenas oportunidades. Mientras en las opiniones en contra tratan de justificarse con que a mayor población en la capital, menor cantidad de trabajo. ¿Usted es emigrante? Si lo es, ¿cuáles fueron las principales razones por las cuales decidió emigrar? Y si no lo es, ¿cuáles fueron las principales razones por las cuales las personas deciden emigrar? Yo soy hija de una emigrante. Mi mamá era de Ayacucho y vivió hasta los 11 años y emigró por causas del terrorismo y porque no habían muchas oportunidades de estudios en Ayacucho, ya que las escuelas siempre eran invadidas por los terroristas, siempre querían imponer esa mentalidad. Entonces mi mamá tuvo que venirse a Lima para completar sus estudios. Por mi parte, yo sí soy migrante. Migré de Iquitos hacia Lima cuando tenía 12 años, ya que al fallecer mis padres, una de mis tías me ofreció venir a la capital para terminar mis estudios y sin duda acepté. Además, en esas épocas el terrorismo causó la muerte de uno de mis seres queridos, mi hermano, ya que trabajaba en el ejército, por lo que quería salir de ese ambiente de tristeza. ¿Crees que la migración interna trajo beneficios a la capital en torno a factores económicos, sociales o políticos? La migración interna sí trajo consecuencias favorables para la capital porque contribuyó en la mano de obra para el beneficio de la economía en la capital. Que sí, porque la migración interna trajo muchos beneficios, sobre todo al factor social, ya que se vio muy enriquecido porque se integraron nuevas tradiciones y costumbres. ¿Consideras que algunos emigrantes son una amenaza para la población? Siempre existen casos donde hay personas que se aprovechan de las situaciones y obviamente que existieron oportunistas en las migraciones. Siempre va a existir esa viveza en el peruano. Entonces, cuando una persona emigra de un lugar, tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Entonces, supongo que han habido casos donde no necesariamente un migrante es buena persona. Entonces, siempre hay unas personas que se aprovechan de la situación. No considero que sea una amenaza para la población, porque la mayoría de los emigrantes son personas que vienen con buenas costumbres y dan la mano de obra calificada en algunos casos para el desenvolvimiento de la economía en la capital. En comparativa a lo visto en el informe, podemos concluir que efectivamente existió un rechazo general hacia quienes llegaban a la capital o ciudades costeras en general, ya que estas, al ser provincias ascendentes, sus habitantes poseían una calidad de vida que las provincias expulsoras no tenían. En comparativa, pudimos escuchar que las causas principales de las migraciones internas no fueron otras que las que también resaltamos en el informe, entre la industrialización de la costa, la reforma agraria y el terrorismo. Este último fue el más violento y el que causó que en un periodo muy corto de tiempo buscaran desesperadamente tanto ellos como sus descendientes asentarse completamente en la capital. En comparativa al investigado, podemos concluir en que efectivamente las migraciones tuvieron secuelas únicamente en los sectores económicos y sociales.
Esto se puede confirmar cuando mencionamos las consecuencias de las mismas. En estas señalamos que, aparte del obvio desbalance poblacional por las masivas olas humanas hacia la capital, estos habían formado barriadas que rompieron con la legalidad, trayendo consigo no solo sus tradiciones y costumbres, que poco a poco se fusionaron con las nuestras, sino una gran informalidad en el mercado peruano, ya que sea para bien o para mal, sigue dando trabajo a casi 8 millones de peruanos. En comparativa, actualmente se sigue idealizando a la capital ya que posee el 29% de población total peruana con un incremento del 2,5% anual. Esta toma día a día medidas para disminuir la llamada centralización, ayudando a provincias a resolver los problemas por los cuales sus habitantes se fueron de sus tierras, además de impulsar proyectos que generen conciencia para que los mismos no sean marginados y se integren de una manera formal a la sociedad. Como último comentario, como grupo, concluimos en que las migraciones internas fueron un fenómeno social necesario para la cultura tan diversa que hoy gozamos, ya que nos abrieron los ojos ante las diferentes y contrastantes vidas que pueden tener dos personas nacidas en una misma nación. Ya sea por una u otra razón, una de ellas tuvo que emigrar hacia la capital en busca de ayuda y acogida, por lo que es nuestro deber ciudadano tenderles una mano en lo que necesitan, ya que al final del día ese comportamiento con el prójimo es lo que nos distingue como peruanos.